El presidente Trump dice que Irán está colgando de un hilo y ahora él está apretando la soga. Washington ha lanzado lo que Trump llama su campaña económica más aplastante de la historia. Pero el embajador Mike Huckabee advierte que la siguiente fase podría no ser económica en absoluto. El alto al fuego podría ser mucho más frágil de lo que parece. Vamos a analizarlo. Jerusalem Minute comienza ahora. Bienvenidos de nuevo a Jerusalem Minute aquí en JNS TV. Alex, el presidente Trump anunció un día D económico contra Irán. El presidente dijo que esta es la operación económica más aplastante jamás realizada contra ningún país. El secretario del Tesoro, Bessent, dijo que este sería el mayor aislamiento económico coordinado en la historia del mundo. Veamos este clip. La presión económica significa que estamos acudiendo a todos nuestros aliados, y este será el mayor aislamiento económico coordinado en la historia del mundo. Y vamos a decirles, o están con nosotros o están en contra de nosotros. Vamos a colapsar este régimen. Bueno, creo que el punto más importante aquí es que el secretario del Tesoro, Bessent, dice que el objetivo de las sanciones es colapsar el régimen. El presidente Trump, desde hace muchos meses, ha sido evasivo sobre si el objetivo de cualquier operación militar era colapsar el régimen. Él siempre decía que el objetivo de las operaciones militares era asegurarse de que Irán nunca cruzara ese umbral nuclear. Al negociar con el régimen, lo que realmente estabas haciendo era empoderar al régimen restante junto con el nuevo líder supremo, el hijo de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. Nadie sabe siquiera cuál es su estado de salud, si es capaz de tomar decisiones. Aparentemente, según la inteligencia, está vivo, pero gravemente herido. Pero cuando estás negociando con personas como el presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Raghi, básicamente estás diciendo que estos miembros del régimen son el siguiente nivel y esperas mantener ese nivel del régimen en su lugar. Y aquí, después de meses de intentar negociar una apertura al estrecho de Hormuz, después de meses de intentar que Irán se comprometa a inspecciones, a permitir que el material nuclear salga del país, a comprometerse a no buscar nunca más armas nucleares. El presidente Trump finalmente reconoce que el problema es el propio régimen. Las sanciones económicas están destinadas a colapsar el régimen. Besson dijo que este va a ser básicamente el mayor régimen de sanciones económicas en la historia del mundo. Y no solo va dirigido contra Irán y sus cuentas financieras, también va a estar dirigido contra aquellos que de alguna manera están ayudando a Irán. Y cuando dices eso, estás señalando tal vez a China, tal vez a Rusia, tal vez a Qatar. Así que creo que la presión está cambiando ahora. Trump claramente no quiere tener otro enfrentamiento militar, pero el régimen de sanciones económicas que quiere implementar finalmente apunta al objetivo correcto, que es derrocar y colapsar este régimen. Alex, escucho lo que dices. Y dicho todo esto, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, dice que el presidente Trump está dispuesto a usar la fuerza militar si eso se vuelve necesario. Vamos a ver ese clip. ¿El presidente perderá la paciencia con los iraníes? Podría hacerlo. Ya lo hizo antes, 2 veces. Uno pensaría que después de eso podrían empezar a entender que el presidente Trump habla en serio cuando se trata de recurrir a la acción militar si cree que es la única opción. Bueno, creo que estas dos cosas en realidad van de la mano, ¿sabes? Si vas a imponer un régimen de sanciones económicas muy estricto, que es algo que debieron haber hecho desde el principio, pero si lo están haciendo ahora y están aumentando la presión económica de una manera que amenaza la estabilidad del régimen, ¿qué esperarías que hicieran los iraníes? Intentarían desestabilizar la región una vez más, atacando barcos que pasan por el estrecho de Hormuz y lanzando misiles a países y bases militares estadounidenses ubicadas en países de todo el Medio Oriente. Así que necesitas tener la amenaza de otra operación militar sobre Irán para disuadirlos de intentar escalar la situación por su cuenta. Militarmente, tienen que saber que del otro lado de las sanciones económicas hay una amenaza militar muy creíble, y creo que Mike Huckabee está haciendo un gran trabajo transmitiendo ese mensaje. Alex, una noticia importante esta semana fue que Israel atacó en el noroeste de Siria. Los ataques se producen en medio de la preocupación israelí de que Siria estaba preparando tropas turcas para desplegarse en una base cerca de Alepo. Israel acaba de impedir que una amenaza de seguridad dentro de Siria se convirtiera en algo mucho más grande.
Hace más de un año, Israel y Siria llegaron a un entendimiento para mantener el statu quo de seguridad y mantener esta frontera tranquila. Siria rompió ese entendimiento. La inteligencia israelí identificó que las tropas turcas estaban a punto de desplegarse en la base aérea de Abu al-Dahor, que se encuentra en el norte de Siria, que está a menos de, como pueden ver, 200 millas de las ciudades y comunidades israelíes. El primer ministro Netanyahu dejó muy clara la posición de Israel. No permitiremos que Turquía se afiance en Siria y avance constantemente hacia el sur, acercándose a la frontera de Israel. Israel advirtió repetidamente a Siria, no lo hagan. Sabemos que Siria recibió esas advertencias y que eligió ignorarlas. Bueno, hay mucho que analizar de este clip de Doron y tuvimos a Doron en el programa la semana pasada. Doron solía ser conductor de podcast aquí mismo en JNS. Así que, una vez más, otro gran talento de JNS que va a trabajar directamente en la oficina del primer ministro. Y diría que me alegra ver este video porque no hemos visto videos como este provenientes de la oficina del primer ministro desde los primeros días de la guerra. Y esta es una historia muy complicada. Y me alegra que la oficina del primer ministro lo esté explicando desde la perspectiva del primer ministro, de su oficina y de los funcionarios de seguridad. Así que, en primer lugar, es genial que tengamos eso. En segundo lugar, cuando se trata de lo que está pasando aquí con Siria y Turquía, recuerden eso. Al-Shara, antes conocido como Al-Jolani, es un terrorista respaldado por Turquía que vino a tomar el control de Siria y básicamente expulsar a Bashar Assad, el carnicero de Damasco, quien se ha aferrado al poder desde la guerra civil siria. Y lo que pasó es que cuando Irán se debilitó y ya no pudo respaldar a Assad, cuando Hezbollah fue debilitado por Israel, ya no pudo respaldar a al-Assad, Turquía presionó a al-Shara para que entrara y tomara el control del país. Ahora al-Shara obtuvo el respaldo de los Estados Unidos de América, en parte porque Recep Erdogan, el presidente de Turquía, se convirtió en un aliado del presidente Trump y el presidente Trump estaba en la Casa Blanca. Yo estaba en la oficina oval cuando el presidente Trump le dijo al primer ministro Netanyahu que él sería el mediador entre Erdogan y Netanyahu si surgía algún desacuerdo entre los dos. Pero aquí lo que ves es eso, en ausencia de Irán, con el colapso del creciente chiita que Irán estaba creando, a través de Irak, a través de Siria, a través de Líbano, y luego cerrando el círculo por abajo desde Yemen y Gaza, todo con la intención de rodear a Israel y a otros aliados estadounidenses en la región. Que Erdogan, potencialmente respaldado por Qatar, potencialmente asociándose con Egipto, ahora están tratando de establecer un creciente sunita que pueda amenazar a Israel y tener a su terrorista respaldado, al-Shara, en Siria les da la oportunidad de moverse desde su frontera en Turquía hasta la frontera israelí. Y entonces lo que está sucediendo ahora es un tanteo. Turquía está tratando de ver hasta dónde puede salirse con la suya, qué tan cerca puede acercarse a Israel. ¿Pueden avanzar poco a poco y responder a Israel? Como Doron dejó muy claro en ese video, Turquía ya controla una parte significativa del norte de Siria. Israel, en cambio, controla solo una pequeña parte del sur de Siria, que solo está destinada a ser una zona de amortiguamiento. Entre los altos del Golán, que es la altura estratégica que realmente domina Israel, y ahora Turquía se está instalando en una base aérea. Ahora recuerda, cuando Bashar Assad cayó, Israel actuó de inmediato. Y creo que este fue uno de los ataques más definitivos de toda la guerra, ir tras la totalidad del ejército sirio, lo que incluía sus barcos y toda su fuerza aérea. Y ahora ves que Turquía está tratando de establecer control. ¿Y qué hace Israel? Israel bombardea la base aérea, enviando un mensaje muy poderoso a Siria de que no permitirá que Turquía avance hacia el sur, hacia la frontera israelí, y también envía un mensaje muy poderoso a Turquía y deja claro que la doctrina de seguridad de Israel ha cambiado. No permitirá que aquellos que llaman a la destrucción de Israel den ningún paso, ningún movimiento hacia Israel que pueda hacer más probable un ataque. Así que bien por Israel por atacar aquí. Bien por Daron Spielman por explicar por qué el primer ministro ordenó este ataque. Alex, sin embargo, dicho todo eso, tuviste al enviado estadounidense Tom Barrack en Washington diciendo que estaba profundamente preocupado por los ataques israelíes. También continuó esencialmente quizás tratando de Intentar revertir el reconocimiento del presidente Trump de que los Altos del Golán pertenecen al Estado de Israel, diciendo que el derecho internacional
Según el derecho internacional, Israel estaba ocupando esos altos del Golán. Vamos a ver este clip. El presidente Trump ha trazado una línea al intentar ir hacia la moderación. En los altos del Golán con Siria todavía ocupan el Golán en contra de las resoluciones de la ONU, en contra de todo el orden internacional que ha dicho que el Golán es de Siria. Entonces, ¿cuánto tiempo continúan estas incursiones hasta que baje la tensión? Bueno, aquí puedes ver que realmente hay varias posturas. No tienes una política consistente proveniente de la administración de Trump. Lo que te gustaría escuchar es que personas como Mike Huckabee, por un lado, y Tom Barrack, por el otro, estarían repitiendo los mismos mensajes, pero eso absolutamente no es lo que está sucediendo aquí. Tienes puntos de vista dispares saliendo de la administración de Trump, básicamente saliendo del Departamento de Estado aquí, porque los embajadores dependen del Departamento de Estado. Te gustaría escuchar tal vez a Marco Rubio aclarar las cosas, que el presidente aclare las cosas, pero Tom Barrack está claramente del otro lado de Israel y ha estado consistentemente del otro lado de Israel durante toda esta guerra. Cuando hablamos de los altos del Golán, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los altos del Golán, quiero decir, esto es algo que la administración de Trump reconoció en su primer mandato. Esa es la posición establecida de Estados Unidos. E incluso bajo el presidente Biden, Estados Unidos no revocó su reconocimiento de los altos del Golán. Así que ahora escuchar al embajador del presidente y Tom Barrack supuestamente es amigo del presidente Trump venir y decir eso. La propia política del presidente Trump de reconocer la soberanía israelí sobre los altos del Golán está, ya sabes, en contra del derecho internacional. Quiero decir, creo que eso merece, ya sabes, una fuerte llamada de atención por parte de Trump y o Rubio. Vemos que Barak constantemente ha estado del lado del Líbano, del lado de Siria, del lado de Turquía en contra de Israel, y creo que eso hace mucho más difícil para Israel operar aquí. Así que puedes estar seguro de que el primer ministro Netanyahu, su oficina y Tom Barrack no están en la misma sintonía. Y puedes estar seguro de que el primer ministro Netanyahu va a querer saber del embajador Huckabee, que está aquí en Israel, de Marco Rubio y del propio presidente, cuál es la postura del presidente sobre esto. Ahora, viste, hubo algunas referencias sutiles en el video de Deron a que no solo Siria recibió advertencias significativas de que Israel iba a atacar esa base aérea, pero puedes estar seguro de que Estados Unidos también recibió pruebas de que Turquía se había desplazado a esta base aérea y que Israel consideró inaceptable la presencia de Turquía en esa base aérea. Y de nuevo, recuerda que dijimos que Trump dijo que intervendría con Erdogan en nombre de Netanyahu. Así que probablemente puedes estar seguro de que Turquía también sabía de antemano que Israel no aceptaba los movimientos de Turquía alrededor de esta base aérea. Y por lo tanto, un mensaje muy poderoso que Netanyahu envió. Si Trump no pudo lograr que Erdogan retirara sus tropas, Israel está diciendo que hará el trabajo por sí mismo. De hecho, solo quiero agregar una cosa aquí. Ha habido una serie de videos circulando en las redes sociales provenientes de Siria, mostrando a tropas sirias esta semana hablando sobre cómo van a marchar sobre Jerusalén. ¿Cuál es la situación actual del ejército sirio en este momento bajo al-Shara? Bueno, al-Shara ha dicho muy recientemente y una y otra vez que él piensa que en realidad podría haber algún tipo de normalización o al menos un entendimiento en materia de defensa entre Israel y Siria. Y al-Shara también entiende que necesita el apoyo del presidente de los Estados Unidos. Él necesita el alivio de sanciones que el presidente Trump ha proporcionado. Si el presidente Trump decide una vez más que Siria es un actor hostil y aplica el tipo de sanciones que la secretaria Bessent acaba de decir que podrían imponerse a Irán, quiero decir, eso colapsaría su régimen. Así que necesita el respaldo estadounidense en este momento. Y la manera de obtener ese respaldo estadounidense, como el presidente Trump ha dicho una y otra vez a otros actores en todo el Medio Oriente, es que tienes que tener buenas relaciones con Israel. Así que no creo que al-Shara quiera ahora una aventura militar con el Estado de Israel. Solo viendo lo poderoso que es Israel, lo que le hicieron al ejército sirio para empezar cuando Assad cayó, lo que acaban de hacerle a la base aérea, hoy, lo que han hecho en Gaza, lo que han hecho en Líbano, lo que han hecho en Irán, al-Shara no quiere tener nada que ver con un enfrentamiento militar ahora con Israel. Así que creo que él se va a comportar, pero sí permitió que su patrocinador Erdogan intentara avanzar y ver qué pasaba, y pagaron un precio por eso. Ahora he visto informes de que tanto Turquía como Siria están indicando que esta escalada ha terminado, ¿verdad? Que Turquía no va a responder militarmente aquí.
No creo que Siria vaya a responder militarmente aquí. Ellos no quieren involucrarse, así que creo que Israel está dando un paso que envía un mensaje muy, muy poderoso. Y esperemos que ese sea el final del enfrentamiento militar ahí. Pero hay que estar atentos a Turquía. Erdogan puede comportarse mientras el presidente Trump esté en el cargo porque valora la alianza que ha construido a lo largo de los años con el presidente Trump. Pero el presidente Trump no va a ser presidente para siempre. Si llega otro demócrata, un demócrata progresista, o si llega un republicano aislacionista, potencialmente J.E. Vance, potencialmente alguien más. En el futuro, definitivamente podrías ver a Turquía y al presidente Erdogan, o si Erdogan cae, a uno de sus sucesores como Fidan, que es el ministro de Relaciones Exteriores, quien se cree que podría ser incluso más extremo en ciertos aspectos que Erdogan, que Turquía e Israel podrían estar encaminados a un choque en el futuro. Así que continuamos, pero Alex, ahora mismo quiero que pongamos nuestra atención en Gaza, y yo llamaría a esto una serie de eventos traumáticos durante el fin de semana. Eso fue el descubrimiento de cometas que fueron lanzadas desde Gaza hacia Israel. Si recuerdas, en nuestra realidad antes del 7 de octubre, Hamas lanzaba estas cometas incendiarias, cometas con explosivos adheridos, hacia comunidades israelíes. Y lo hicieron básicamente con total libertad durante mucho tiempo. Uno de los símbolos, diría yo, de la realidad previa al 7 de octubre. El ministro de Defensa, Katz, ordenó una respuesta contundente ante cualquier tipo de cometas, globos incendiarios o drones que potencialmente lance Hamas contra el Estado de Israel. Correcto. Ahora, piensas en una cometa. Bien, los niños están volando una cometa y una cometa cruza la frontera. Sabes, Israel obviamente está en alerta por cualquier cosa. Cometas incendiarias que los habitantes de Gaza estaban enviando, que Hamas estaba enviando por la frontera, tenían artefactos explosivos en ellas, y el propósito de eso era provocar incendios en los campos agrícolas alrededor de la zona aledaña a Gaza. Y esa es una zona muy fértil. Hay mucha lechuga, jitomates, todo tipo de verduras que se cultivan en esta zona muy fértil del lado israelí de la frontera. Y lo que logran hacer es provocar estos incendios de maleza, básicamente. Así que es un terrorismo económico y ambiental. Y no está claro si estas cometas que enviaron al otro lado de la frontera, ya sabes, tenían este tipo de artefactos explosivos o dispositivos incendiarios. Pero ya sabes, Israel tiene que responder a cada amenaza, y cuando ves que Hamas está enviando cometas y globos, lo que están haciendo es poner a prueba la respuesta israelí. Y lo que eso indica es que Hamas no está retrocediendo. Hamas no se está rindiendo. Hamas sigue siendo un agresor y un adversario para el Estado de Israel. Así que creo que Israel debe estar en máxima alerta, y bien por el ministro Katz al decir que Israel responderá con fuerza cada vez que vean cualquier cosa, cualquier movimiento, ya sea algo que parezca tan inocuo como un globo o una cometa, o algo que parezca más serio como un dron o cualquier otro movimiento hacia los soldados israelíes o la frontera israelí. Israel tiene que volver a establecerse como la potencia militar firme que no tolerará ninguna provocación, sin importar qué tan serio parezca. Alex, siguiendo con Hamas y con Gaza, también estuvo Estados Unidos. El enviado especial Jared Kushner esta semana se reunió con altos funcionarios de Hamas en el Cairo para hablar sobre el potencial de la desmilitarización de Hamas. Dijo que si Hamas no cumple, Estados Unidos no impedirá que Israel tome represalias. Primero veamos ese clip. Estamos muy comprometidos con nuestro plan para reconstruir Gaza, pero no permitiremos que Gaza sea reconstruida hasta que ocurra la desmilitarización. Nadie quiere invertir más dinero en un lugar que ha estado así por tanto tiempo si solo va a ser tomado por terroristas o destruido de nuevo. Tampoco vamos a restringir el derecho de Israel a defenderse si hay amenazas inminentes, así que tuvimos que aclarar lo que eso significa. Podríamos estar viendo avances, ya sabes, en tan solo 30 días con suerte, empezando a sacar algunas de las armas y con suerte también rellenando algunos de los túneles en los próximos 60 a 90 días. Lo que ves aquí en la entrevista de Jared Kushner es que realmente está aclarando las cosas y dejando muy claro que está alineado con la posición del primer ministro Netanyahu. Sabes, Kushner y su equipo avanzaron con este plan de 15 puntos, que fue una modificación del plan original de 20 puntos. Hablaba de una desmilitarización más suave. El primer ministro Netanyahu fue muy firme en que Israel rechaza completamente esta propuesta de 15 puntos, porque la desmilitarización de Hamas y la desradicalización de Gaza están entre las primeras condiciones del plan original de 20 puntos para el alto el fuego que Israel firmó con el regreso de los rehenes.
Así que Kushner aquí deja muy claro que no se va a invertir dinero en la reconstrucción de la Franja de Gaza hasta que jamás esté desmilitarizado. Ahora, creo que eso es demasiado optimismo de su parte al sugerir que en 30 días se va a ver algún grado de desmilitarización. Ahora, podrías ver algo, ¿verdad? Jamás dirá, oye, mira, encontramos algunos RPGs y te estamos entregando algunos de esos. Bueno, ¿sabes qué porcentaje de los RPGs son esos? ¿Sabes qué porcentaje de las armas? El primer ministro Netanyahu ha dejado claro que no se trata solo de las armas pesadas como los RPGs. También tienen que ser las armas ligeras, que son las ametralladoras, todo. Todo tiene que ser entregado. Tiene que ser retirado de Gaza y tiene que haber controles y contrapesos, incluyendo potencialmente la implementación de una fuerza internacional de estabilización para garantizar que Hamas no tenga ninguna arma. Ahora también escuchamos reportes esta semana de que Israel rechaza la formación inicial de la Fuerza Internacional de Estabilización que se está proponiendo para entrar a Gaza. Y tenemos que hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Quiénes son los países involucrados? ¿Es Turquía? ¿Es Qatar el que dice, oye, nosotros vamos a ser los garantes? Quiero decir, si es Turquía, acabamos de hablar sobre el tema de Siria, cómo Israel no confía en absoluto en Turquía y obviamente ellos también quieren tener presencia en Gaza. Eso es algo que Israel simplemente no va a tolerar en absoluto. Entonces la pregunta es, ¿quién está en la Fuerza Internacional de Estabilización? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuál es su mandato? ¿Y quién puede garantizar con certeza que Hamas está entregando sus armas, que Gaza será desmilitarizada? Entonces, obviamente, el enviado después se reunió con el primer ministro Netanyahu, pero según lo que escuché, hubo muchas críticas dirigidas a Estados Unidos, a Kushner y su equipo por sentarse a dialogar con Hamas en primer lugar. ¿Qué opinas de eso? Bueno, así es. Aquí hubo críticas de que básicamente estás negociando con terroristas. Ahora, tristemente, Estados Unidos e Israel han estado negociando con terroristas durante el último periodo, el último año más o menos. Has negociado el alto al fuego en Gaza a través de los interlocutores cataríes. Básicamente estás negociando con Hamas en Líbano. Estás negociando esencialmente con el gobierno libanés para un alto al fuego, aunque cuando hablas de un alto al fuego, en realidad estás hablando de un alto al fuego con Hezbollah. Así que ha habido negociaciones con terroristas y Estados Unidos ha estado negociando con el régimen iraní. Esa ha sido la estrategia de Estados Unidos, sentarse con estos tipos. Ahora, Kushner defendió lo que hizo y dijo, ya sabes, tienes que hablar con ellos y decirles cuáles son los planes. Ahora, si les está diciendo que no va a entrar ni un centavo para reconstruir Gaza hasta que se desmilitaricen, así que ahora jamás tiene que hacerse una pregunta. ¿Por cuánto tiempo podemos manejar la franja de Gaza sin que entre dinero a este lugar? Y al mismo tiempo está diciendo que Estados Unidos no va a frenar a Israel si entran. Ahora, esto es, ya sabes, un poco un juego porque aunque Estados Unidos pueda estar diciendo muy claramente que no va a frenar a Israel, Israel de alguna manera se ve frenado a la hora de entrar en Gaza simplemente por toda la presión internacional que recaería sobre Israel si decidieran volver a entrar militarmente a Gaza. Creo que Israel está cómodo con el status quo actual, incluso si Hamas tiene armas que no necesariamente representan una amenaza directa en este momento para los civiles israelíes que están del otro lado de la frontera. Porque tienes una zona de amortiguamiento tan amplia con Israel controlando más del 50% de Gaza desde esa línea amarilla hasta el propio Israel, pero no va a haber dinero entrando a la franja de Gaza, e Israel lo está dejando muy claro. No entrará dinero hasta que Hamas retroceda, hasta que haya otra fuerza gobernante, hasta que Hamas no represente ninguna amenaza porque ya no tengan armas ahí. Ahora, hay otra cosa más que la oficina del primer ministro dejó muy claro, y, ¿sabes? Hablé con altos funcionarios en la oficina del primer ministro y me dijeron eso. El primer ministro le dijo a Jared Kushner en términos muy claros que no habrá ningún movimiento por parte de Israel hacia la creación de un Estado palestino, no la creación de un Estado palestino en Gaza, ni la creación de un Estado palestino en Judea y Samaria. Así que eso significa que si Hamas de repente pasa a ser un actor responsable y entrega todas sus armas, el dinero empieza a llegar para reconstruir Gaza. Eso no significa que Gaza se vaya a convertir en un Estado palestino. Si los sauditas dicen, oye, queremos normalizar relaciones con Israel, nuestra única condición es que haya un camino hacia la creación de un Estado palestino, Israel lo está diciendo muy claramente, y el primer ministro se lo está diciendo de manera clara y directa a Jared Kushner que mientras él sea el primer ministro, no habrá creación de un Estado palestino. Él está en contra. Y también dijo que básicamente la totalidad del electorado israelí está en contra de la creación de un Estado palestino.
No hay duda de eso. Desafortunadamente, Alex, tenemos noticias de última hora aquí. Un hombre israelí de 24 años fue apuñalado y resultó con heridas moderadas en el Valle del Jordán en un ataque terrorista hoy. Las FDI están actualmente en medio de una búsqueda para encontrar al responsable. Esto es básicamente al norte, quizá un poco al este de Jerusalén, en la zona de Aluja, cerca de Jericó, donde ocurrió el apuñalamiento. De nuevo, parece que ciertamente ha habido un aumento del terrorismo y la violencia dirigida contra israelíes en toda Judea y Samaria durante las últimas semanas. Sí, vi algunas imágenes de este incidente y es absolutamente horrible ver a este terrorista simplemente esperando a que el israelí le dé la espalda y luego acercarse para intentar apuñalarlo en el hombro. Y creo que en este momento es una suerte que la víctima no haya muerto. Quiero decir, está en condición moderada, lo cual no es una buena condición, digamos. Pero sí, tienes razón en que estamos viendo cada vez más apuñalamientos, más atropellos con autos y posibles tiroteos. Y lo que no queremos ver es un regreso a condiciones similares a la intifada como las que tuvimos en el pasado, como en 2014, cuando hubo atropellos con autos y apuñalamientos durante la intifada en Jerusalén y en toda Judea y Samaria. Definitivamente estamos viendo un aumento en los incidentes relacionados con el terrorismo, y también estás viendo, por otro lado, mucha tensión con los israelíes en Judea y Samaria, que están operando un poco más libremente de lo que el ejército y el gobierno quisieran, tratando de ser vigilantes y tomar la justicia por mano propia. Y lo que eso está haciendo es, ya sabes, crear un ciclo de tensión aquí mismo. Y al final será responsabilidad del ejército israelí tomar medidas tanto contra los nidos de terroristas dentro de Judea y Samaria, y también tratar de lograr que los líderes de la comunidad judía, que realmente no tienen mucho control sobre esta pequeña anarquía que se llama, entre comillas, los jóvenes de las colinas, para lograr que los controlen de modo que el ejército pueda hacer su trabajo y reducir esa presión. Y si no ves que esa presión disminuye, lo que podrías ver es una espiral de violencia y potencialmente la necesidad de una gran operación israelí en toda Judea y Samaria. Alex, ¿y cuál es, por supuesto, la respuesta europea del Reino Unido, Francia, Italia y otros respecto a lo que está pasando en Judea y Samaria? Bueno, es condenar a Israel por emitir licitaciones para construir en el corredor E1. Ese es el corredor estratégico entre Jerusalén y Ramallah. Ha habido muchas críticas esta semana, especialmente del secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, quien incluso amenazó con implementar sanciones adicionales contra los judíos por construir en Judea y Samaria. ¿Cuál es la última información sobre esto? Correcto. Así que el Reino Unido básicamente está amenazando con sanciones a los judíos que quieren construir en Judea. Quiero decir, E1 está en las colinas de Judea. Es la frontera norte de Judea. Entonces el Reino Unido, que tenía un mandato para crear un Estado judío en toda la tierra, que incluye todo Israel, toda Judea y Samaria e incluso toda Jordania para el caso, y luego violó su propio mandato, regaló el 75% de esa tierra a Jordania, y luego, incluso cuando Israel declaró su soberanía, no reconoció la soberanía israelí, con la guerra de independencia en 1948, y luego dicen que los judíos no tienen derecho a construir en Judea, como si los judíos tuvieran derecho a construir en algún otro lugar que no se llame Judea para el caso. Y ya sabes, es que uno hubiera pensado hace unos años que el Reino Unido estaba, ya sabes, entre los dos o tres principales aliados de Israel. Y lo que ves una y otra vez es que la política del Reino Unido indica que no son el aliado confiable que Israel pensó que tenía antes. Y es bueno ver cómo Israel ha respondido a esas declaraciones de Miliband. Sí, absolutamente. El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, dijo que el pueblo judío tiene derecho a vivir en toda la tierra de Israel. El plan E1, por cierto, fue aprobado por Yitzhak Rabin, así que no fue un gobierno de derecha. Estamos hablando de hace unos 30 años más o menos, cuando se introdujeron por primera vez las aprobaciones para construir en el E1. Alex, quiero terminar el programa de esta semana con una noticia histórica que demuestra una vez más que Israel no deja a nadie atrás. El pasado viernes se llevó a cabo una emotiva ceremonia, un funeral en el cementerio del Monte de los Olivos en Jerusalén. Sargento de primera clase Yehuda Yekutiel Katz, enterrado el viernes 44 años después de haber caído en la batalla de Sultán Yaqub durante la Primera Guerra del Líbano. Sus restos, su paradero realmente desconocido durante muchos años, una operación especial aquí para recuperar sus restos. Se le dio un entierro digno en Jerusalén el pasado viernes, muy emotivo. Bueno, solo es una indicación de que Israel no deja soldados atrás. Habría sido muy fácil para Israel simplemente dejar los huesos donde estaban. Quiero decir, Katz cayó en la Primera Guerra del Líbano en 1982.
Así que ya sabes, lo que ves ahora es algo así como 44 años después. Israel lleva a cabo una operación encubierta, una operación militar para recuperar sus restos y traerlos de vuelta a Israel. Es una señal muy fuerte para cada soldado israelí, para cada israelí en general, que Israel nunca descansará hasta que cada miembro de las Fuerzas Armadas, vivo o muerto, regrese. Si son secuestrados, si caen en otro lugar, Israel hará lo que sea necesario para recuperar el cuerpo, como lo hacen con todos los rehenes, 255 vivos y muertos durante la guerra desde el 7 de octubre, para traer de regreso a cada uno, para darle a la familia un cierre, para darle a la familia Katz el honor y respeto de un entierro militar adecuado. ¿Sabes? Y eso significa incluso potencialmente poner en riesgo la vida de los soldados israelíes para lograrlo. Pero así de importante es para Israel no solo un soldado vivo, sino incluso los restos de un soldado muerto. Así que creo que fue una de las historias que tal vez pasó desapercibida entre todos los demás acontecimientos geopolíticos de la última semana, más o menos. Pero una historia muy importante y una muestra del espíritu de Israel y de este gobierno israelí. Ash, antes de irnos, obviamente está claro que yo estoy de viaje esta semana. Tú estás en el estudio. La próxima semana vamos a invertir los papeles. Yo estaré en el estudio, si Dios quiere, en Jerusalén. Tú estarás viajando en nombre de JNS. Tal vez quieras dar un pequeño adelanto sobre tu próximo viaje importante en nombre de la Agencia de Noticias de Jerusalén. Voy a ir a la costa oeste. Estaré en California, estaré en Las Vegas. Cada año, JNS asiste y cubre el evento de la Coalición Judía Republicana. Así que estaremos ahí. Me han invitado a hablar en la conferencia y estaremos haciendo mucho en cuanto a difundir información, a hablar, dar informes y actualizaciones sobre lo que está pasando en Israel, especialmente ahora que Israel se dirige hacia unas elecciones. Sabes, muchas personas están enfocadas en las elecciones de medio término en Estados Unidos y las primarias en Estados Unidos durante las últimas semanas tienen enormes implicaciones para las comunidades judías en todo Estados Unidos, así como implicaciones para Israel. Pero se avecina una elección muy importante en Israel y la gente quiere entender qué está pasando. ¿Qué posibilidades tiene el primer ministro Netanyahu de formar un nuevo gobierno? ¿Cómo sería un nuevo gobierno? ¿Quién podría ser primer ministro si Netanyahu no logra formar una coalición después de las elecciones? Y luego, por supuesto, estaremos solicitando apoyo para las crecientes actividades de JNS. Quizás hayas notado en las últimas semanas que Israel, o mejor dicho JNS, ha lanzado un cintillo de noticias de última hora en nuestro sitio web, jns.org. JNS se está preparando en las próximas 2 semanas más o menos para lanzar por primera vez una redacción en hebreo, la versión en hebreo de jns.org, que es, ya sabes, un gran logro para JNS. Tenemos español, tenemos video, tenemos noticias de Estados Unidos, tenemos noticias de Israel y hay muchos otros desarrollos que se están gestando. Así que nos reuniremos con algunos de nuestros donantes actuales, algunos de nuestros posibles donantes. Y si la gente en casa quiere apoyar lo que estamos haciendo, definitivamente deberían hacer clic en el super gracias en este video aquí en YouTube o ir a jns.org y dejar una donación. Y aceptamos donaciones de cualquier cantidad, así que desde 18 hasta $100, pero también mucho más. Y tenemos donantes que están apoyando lo que hacemos con donaciones de 5 y 6 cifras o incluso más. Así que si la gente tiene la capacidad, si quieren ver que JNS llegue a más y más personas y siga creciendo, y que se convierta en un medio importante que pueda competir con medios como el New York Times, la BBC, AP o Reuters o Al Jazeera, si quieren ver que el pueblo judío y el Estado de Israel tengan una organización mediática así, definitivamente hay maneras de hacer una donación significativa que ayudará a que esta organización crezca y enfrente los desafíos del campo de batalla informativo. Suena genial. Que tengas un viaje exitoso y esperamos regresar a Jerusalén para el programa de la próxima semana y tú estarás viajando, así que nos veremos en ruta. Gracias a nuestro equipo de producción, a todos los que están detrás de cámaras aquí, Yuri Zretsky, gerente de la estación, nuestro productor Zach Sickerman y todos los demás aquí en JNS TV. Como dijo Alex, asegúrate de darnos un super thanks, suscribirte y visitar jns.org para las últimas noticias de última hora de Israel, Medio Oriente y todo el mundo judío. Nos vemos la próxima semana aquí en Jerusalén Minute en JNS TV.